Mi hijo me dejó en la terminal con una maleta. Mamá, le compré el boleto, ya no hay lugar para usted. Soy Jacinta, 73 años, viuda y ex panadera. Le hice señas, tomó su coche y yo tomé un taxi a la notaría. El olor a combustible quemado y a fritangas baratas me golpeó el rostro en cuanto bajé del auto. El ruido de los motores diésel rugiendo en los andenes era ensordecedor, pero nada sonaba tan fuerte en mis oídos como las palabras que Mauricio acababa de pronunciar. Mi propio hijo, el niño al que le enseñé a caminar entre sacos de harina y bandejas de metal caliente, no tenía el valor de mirarme a los ojos. Mantenía la vista fija en el volante de su coche gris, tamborileando los dedos con esa impaciencia nerviosa que siempre tenía cuando sabía que estaba haciendo algo mal. «El autobús sale en 20 minutos, mamá», me dijo, extendiendo un papel arrugado por la ventanilla medio bajada. «La tía Rosalba ya sabe que vas para allá. Te está esperando. Entiende, por favor. Lorena está muy estresada, el departamento es muy chico y la verdad ya no hay lugar para usted con nosotros. Necesitamos nuestro espacio». No grité, no lloré, no le rogué que me llevara de vuelta. Mis manos, gruesas y marcadas por 40 años de amasar pan de madrugada, simplemente tomaron el boleto. Mi maleta, una vieja valija de lona café que Lorena había empacado a escondidas, descansaba en la banqueta junto a mis zapatos ortopédicos. «Que tengas buen viaje, mamá», murmuró finalmente, pisando el acelerador antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca para despedirme. Me quedé allí, de pie en medio del bullicio de la terminal de autobuses. La gente pasaba a mi lado, empujándome con sus mochilas y cajas de cartón. Familias enteras se abrazaban llorando, despidiendo a sus seres queridos con promesas de volver a verse pronto. Y yo estaba ahí, como un mueble viejo que alguien había sacado a la acera, esperando que el camión de la basura se lo llevara. Observé las luces rojas traseras del coche de Mauricio perderse entre el tráfico de la avenida principal. Sentí un nudo en la garganta, un dolor punzante en el pecho que me robaba el aire. La traición tiene un sabor muy particular. Sabe a ceniza fría, a masa cruda y agria que se ha dejado fermentar demasiado tiempo. Había pasado los últimos 2 años viviendo en esa ciudad, en ese departamento. Llegué cuando mi esposo Anselmo falleció. El dolor de su ausencia en nuestro pueblo me estaba consumiendo, y Mauricio insistió en que me mudara con ellos. «Te cuidaremos, mamá», me prometió. «No estarás sola». Pero la realidad fue muy distinta. Desde el primer día, sentí que sobraba. Lorena, mi nuera, me miraba de arriba a abajo con una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. Me asignaron el cuarto de servicio, una habitación pequeña junto a la zona de lavado, porque el cuarto de visitas necesitaba estar libre por si venían los padres de Lorena. Yo no dije nada. Acomodé mis pocas cosas, colgué la foto de Anselmo en la pared y traté de hacerme invisible. Me convertí en la empleada doméstica que no cobraba. Me levantaba a las 5 de la mañana, por pura costumbre de mi vida en la panadería, y preparaba el desayuno. Lavaba los platos, barría los pisos, planchaba las camisas de mi hijo, pero nada era suficiente. Lorena se quejaba de que mi comida tenía mucha grasa, de que mis pasos lentos la ponían nerviosa, de que mi presencia arruinaba la estética de su hogar. Y Mauricio, mi sangre, simplemente bajaba la cabeza y le daba la razón. «Mamá, trata de no hacer ruido en la tarde. Mamá, no uses esa silla en la sala. Mamá, huele a medicina en el pasillo». Fui encogiéndome, haciéndome pequeña, tragándome las lágrimas en la oscuridad de mi cuartito, hasta llegar a esta mañana. Me despertaron temprano con una sonrisa inusual. «Ponte tu mejor blusa, mamá», dijo Lorena, con un tono dulzón que me dio escalofríos. «Mauricio te va a llevar a comprar unos zapatos nuevos al centro comercial». Yo me ilusioné. Qué tonta fui. Me peiné frente al espejito del baño, me puse mi blusa de flores y subí al coche. No me di cuenta de que en la cajuela iba mi maleta hasta que vi el letrero de la terminal de autobuses. Miré el boleto que tenía en la mano derecha. Destino: San Antonio de los Cobres. Un viaje de 12 horas de regreso a mi pueblo, para ir a vivir de arrimada con mi hermana Rosalba, que apenas tenía espacio en su propia casa. Apreté el papel hasta hacerlo una bolita. El viento frío de la ciudad me alborotó el cabello cano, pero de pronto el frío ya no me calaba en los huesos.
Una sensación diferente empezó a nacer en mi estómago. No era tristeza, no era dolor, era indignación. Era el fuego de los hornos de piedra que yo misma encendía con leña durante décadas. Metí la mano izquierda en el bolsillo de mi suéter de lana. Mis dedos ásperos buscaron y encontraron un objeto familiar. Una llave pesada, de bronce antiguo, atada a un listón rojo descolorido. La llave del departamento. Mi amuleto. Mi secreto. Cerré los ojos y respiré profundo. La memoria me llevó 35 años atrás. Anselmo y yo, cubiertos de harina hasta las pestañas, contando monedas y billetes arrugados en la mesa de la cocina después de cerrar la panadería. La espiga de oro era nuestro negocio, nuestra vida entera. Trabajamos de lunes a domingo, sin vacaciones, sin lujos, sin descansos. ¿Para qué? Para que nuestro único hijo no tuviera que quemarse las manos sacando charolas calientes del horno. Para que fuera un profesional. Cuando Mauricio entró a la universidad en la capital, Anselmo y yo tomamos todos los ahorros de nuestra vida. Llenamos una caja de zapatos con billetes y fuimos a ver a don Ernesto, el notario del pueblo. Compramos un departamento en la ciudad, un lugar amplio y luminoso, en una buena zona, para que el niño estudiara a gusto. Mauricio se mudó allí. Terminó su carrera. Consiguió un buen trabajo. Se casó con Lorena. Nosotros nunca les pedimos un solo peso de renta. Les dejamos el departamento para que formaran su hogar. Con el paso de los años, Mauricio pintó las paredes, cambió los muebles, remodeló la cocina al gusto de su esposa, pagaba la luz, el agua, el mantenimiento. Se acostumbró tanto a decir «mi casa» que realmente llegó a creer que lo era, pero olvidó un pequeño gran detalle: el título de propiedad. Las escrituras originales que reposaban seguras en una caja fuerte, en la Notaría Pública número 18 de la capital, bajo el cuidado del hijo de don Ernesto, que ahora llevaba el despacho. El departamento estaba a mi nombre. Anselmo insistió en ponerlo a nombre de su Jacinta, por si algún día él me faltaba. Era mi patrimonio, mi propiedad. Abrí los ojos. La terminal seguía igual de ruidosa, pero yo ya no me sentía perdida. Miré la maleta de lona en el suelo. Tenía un agujero en una esquina. Lorena ni siquiera se había molestado en comprarme una bolsa decente para echarme a la calle. Me estaban tratando como a una carga inútil, como a un estorbo que debía ser barrido bajo la alfombra de otra ciudad. Creyeron que, por ser vieja, por caminar despacio y no saber usar bien un teléfono celular, yo era estúpida. Pensaron que mi silencio en ese departamento era debilidad. No entendían que las mujeres de mi generación aprendimos a callar por prudencia, no por ignorancia. Me agaché lentamente, sintiendo el crujido en mis rodillas, y levanté la maleta. No pesaba mucho. Apenas mi ropa, mis zapatos viejos y un par de libros de recetas. Caminé con paso firme hacia el bote de basura más cercano. Miré la bolita de papel que era mi boleto de autobús. 12 horas al exilio. Lo dejé caer entre las envolturas de papas fritas y los vasos de café vacíos. Me di la media vuelta y salí de la zona de andenes. El sol de media mañana empezaba a calentar el asfalto. Caminé hacia la fila de taxis oficiales. Había unos 5 coches esperando. Un muchacho joven, de unos 20 años, salió de su vehículo y me abrió la puerta trasera. «¿A dónde la llevo, doña?», me preguntó con amabilidad, tomando mi maleta para meterla en la cajuela. «A la Avenida de los Insurgentes, joven», le respondí con voz clara y firme, una voz que no había usado en 2 años. «A la Notaría Pública, número 18». El muchacho asintió. Cerró la puerta y arrancó. Me acomodé en el asiento trasero. El interior del taxi olía a pino artificial. Miré por la ventana cómo la terminal de autobuses, el lugar donde se suponía que terminaba mi historia en esta ciudad, se quedaba atrás, haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Durante el trayecto, apoyé mis manos sobre mis rodillas. Las miré detenidamente. Estaban llenas de manchas de la edad, con las venas resaltadas como ríos azules bajo una piel delgada. Eran manos viejas, sí, pero eran las mismas manos que levantaron costales de 50 kilos de harina, las mismas manos que construyeron el techo bajo el que ahora dormía la mujer que me despreciaba y el hijo que me había abandonado. Mauricio había calculado mal. Su soberbia de hombre de ciudad, de ingeniero exitoso, lo cegó. Creyó que porque yo no hablaba de negocios, no entendía de leyes.
Creyó que el papel que firmamos hace más de 30 años era un mero trámite olvidado en el polvo del tiempo. Pero yo guardaba copias de todo. Y sobre todo, guardaba la memoria intacta. El taxi avanzaba por las calles transitadas. Veía a la gente caminar apresurada, a los oficinistas con sus trajes, a las madres con sus hijos. Me pregunté cuántos de ellos esconderían historias como la mía detrás de las puertas de sus casas. Cuántos viejos estarían sentados en el rincón de una sala, tragando saliva cada vez que sus hijos alzaban la voz, pidiendo perdón por respirar el mismo aire. Una rabia fría y calculadora se instaló en mi pecho. No iba a permitir que me convirtieran en una víctima. No iba a ser la pobre viejecita abandonada en una terminal de autobuses, que llega a casa de su hermana llorando desconsolada, esperando la muerte en un rincón ajeno. Saqué la llave de bronce con el listón rojo de mi bolsillo y la sostuve en la palma de mi mano. El metal estaba tibio. Pensé en el departamento, en los pisos de madera que a Lorena le gustaba presumir en sus reuniones, en la cocina con cubierta de granito negro, donde no me dejaban entrar para no ensuciar. Todo eso fue comprado con el sudor de la frente de Anselmo y mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta fue pagada con madrugadas frías frente al horno. «Ya casi llegamos, señora», anunció el taxista, sacándome de mis pensamientos. «Hay un poco de tráfico por aquí, pero la notaría está a un par de cuadras». «No hay prisa, muchacho», le contesté, dibujando una leve sonrisa en mis labios. «Tengo todo el tiempo del mundo». Y era verdad. Por primera vez en meses no tenía que correr a preparar el almuerzo antes de que Lorena llegara del gimnasio. No tenía que preocuparme por lavar la ropa de Mauricio. Era dueña de mi tiempo. Y pronto volvería a ser dueña de lo que por ley me correspondía. El taxi se detuvo frente a un edificio antiguo de fachada elegante, con una placa de bronce brillante junto a la puerta de cristal. Notaría Pública número 18. Liquí Ernesto Villalobos Jr. Pagué el viaje con billetes exactos de mi monedero. El muchacho sacó mi maleta y la dejó suavemente en la acera. Le di las gracias y me quedé de pie frente al edificio. La puerta de cristal reflejaba mi figura. Una mujer bajita, de cabello blanco, recogido en un moño perfecto, con una blusa de flores y zapatos cómodos. Parecía una abuela inofensiva, una mujer que cualquiera creería fácil de engañar y desechar. Apreté la llave en mi mano izquierda una última vez antes de guardarla de nuevo en mi bolsillo. Tomé el asa de mi vieja maleta de lona. Ya no me sentía invisible. La tristeza del abandono había sido reemplazada por una determinación absoluta. Mauricio pensó que se había librado de su madre, echándola a la calle. Lo que no sabía era que, al dejarme en esa terminal, me había devuelto la libertad que yo misma le había entregado por amor. Caminé hacia la entrada de cristal y empujé la puerta. El sonido de la campanilla anunció mi llegada al vestíbulo de la notaría. El aire acondicionado me recibió con una ráfaga fresca, pero por dentro mi espíritu ardía. El horno estaba encendido y esta vez yo era la que iba a repartir el pan. El aire acondicionado del vestíbulo me recibió con un zumbido constante y un frío artificial que me heló el sudor de la frente. El lugar olía a cera para pisos y a papel nuevo. Detrás de un mostrador de madera oscura, una muchacha con gafas de armazón grueso y uñas pintadas de un rojo escandaloso tecleaba en su computadora sin levantar la vista. Me acerqué con mi vieja maleta de lona, arrastrando ligeramente por el suelo pulido. «Buenos días, señorita», dije, apoyando mis manos nudosas sobre el borde del escritorio. La joven tardó un par de segundos en mirarme. Cuando lo hizo, sus ojos recorrieron mi blusa de flores, mis zapatos ortopédicos y el agujero en la esquina de mi equipaje. Vi en su rostro esa expresión que había aprendido a reconocer tan bien en los últimos 2 años, una mezcla de lástima y fastidio. Y, «¿Desea algo, abuelita? ¿Viene a pedir informes o se equivocó de piso?», preguntó con esa voz cantarina y lenta que la gente joven usa con los niños pequeños y con los viejos, como si la edad nos pudriera el entendimiento, además de las articulaciones. «No soy su abuelita, señorita. Me llamo Jacinta Vargas», respondí con un tono seco, sin elevar la voz, pero con la firmeza suficiente para que dejara de teclear. «Y vengo a ver al licenciado Ernesto Villalobos. Dígale, por favor, que la viuda de Anselmo el panadero está aquí». La muchacha frunció el ceño, dudando.
Levantó el auricular del teléfono y murmuró unas palabras que no alcancé a escuchar. Un minuto después, una puerta de roble macizo al fondo del pasillo se abrió de golpe. De ella salió un hombre alto, de traje impecable, con el cabello salpicado de canas en las sienes. Era el hijo de don Ernesto, aunque para mí siempre sería el muchacho larguirucho que pasaba a la panadería a comprar empanadas de crema pastelera al salir de la preparatoria. «¡Doña Jacinta!», exclamó el notario, caminando hacia mí con los brazos abiertos. «¡Qué sorpresa tan grande! Por favor, pase a mi oficina». Dejé a la recepcionista con la boca medio abierta y seguí al licenciado. Su oficina era un santuario de libros empastados en piel y diplomas enmarcados. Me ofreció una silla de cuero mullida frente a su escritorio y pidió que nos trajeran agua. Me senté con la espalda recta, colocando mi maleta junto a mis pies y manteniendo las manos sobre mi regazo. Hace años que no la veía, doña Jacinta. Desde que arreglamos los papeles de la sucesión tras la partida de don Anselmo, dijo Ernesto, mirándome con genuino afecto. ¿A qué debo el honor de su visita? ¿Su hijo Mauricio está pensando en vender el departamento? Escuchar el nombre de mi hijo hizo que se me endureciera la mandíbula. Tomé un sorbo del vaso de agua que me acababan de traer y tragué el nudo que amenazaba con formarse en mi garganta. No había venido a llorar. Las lágrimas no sirven para amasar el futuro, solo lo vuelven aguado y pegajoso. No, licenciado, Mauricio no va a vender nada, porque no tiene nada que vender, dije clavando mi mirada en los ojos del notario. Vine porque necesito que me confirme el estado legal de mi propiedad. Quiero saber si existe algún impedimento, algún papel que yo no recuerde, que le otorgue a mi hijo o a su esposa Lorena algún derecho sobre el departamento de la Avenida de los Insurgentes. Ernesto notó la dureza en mi voz. Su sonrisa amistosa se transformó en un gesto profesional y serio. Tecleó algo en su computadora y luego se levantó para buscar en un archivero de metal que ocupaba toda una pared. Sacó un folder amarillo grueso, sopló un poco de polvo imaginario y lo abrió sobre su escritorio. «A ver, doña Jacinta», murmuró, revisando los folios. Escritura pública número 4220. Propiedad adquirida hace 35 años. Único titular, Jacinta Vargas de la Cruz. No hay copropietarios, no hay usufructo vitalicio, no hay ningún contrato de arrendamiento registrado ni comodato firmado. Ante la ley, usted es la dueña absoluta. Su hijo vive ahí en calidad de invitado, o, en términos legales, es un ocupante precario. ¿Qué significa eso de precario?, pregunté, memorizando la palabra. Significa que está ahí por la mera tolerancia de usted, la dueña, y que usted puede revocar esa tolerancia en el momento que lo decida, explicó Ernesto cruzando las manos sobre el expediente. ¿Pasa algo malo, doña Jacinta? ¿Mauricio le está dando problemas? Le conté todo, sin adornos y sin drama. Le hablé del cuarto de servicio, de las quejas de Lorena, de cómo me escondían cuando tenían visitas importantes. Le hablé del engaño de esa misma mañana, de la maleta empacada a escondidas y del boleto de autobús sin retorno a San Antonio de los Cobres. Ernesto me escuchaba con el ceño fruncido, apretando la mandíbula con indignación. «Es un infierno lo que me cuenta, doña Jacinta. Si usted me da la autorización, redacto ahora mismo una notificación de desalojo. Se la mandamos con un actuario. Tienen que salir en 30 días. Negué con la cabeza lentamente. Una notificación legal era el camino correcto, pero también era darles tiempo. Tiempo para que Mauricio viniera a rogarme, para que Lorena se hiciera la víctima, para que me envolvieran con palabras vacías y promesas falsas. Yo conocía a mi hijo. Sabía que usaría la culpa para doblegarme. Y yo ya no estaba dispuesta a doblarme ante nadie. No quiero notificaciones de 30 días, licenciado. Quiero recuperar mi casa. Hoy. Ernesto se reclinó en su silla, evaluándome. Doña Jacinta, si usted entra a su casa y cambia las cerraduras mientras ellos no están, técnicamente está en su derecho porque es su propiedad y no hay contrato de renta. Pero va a generar un conflicto inmenso. Ellos tienen sus pertenencias ahí. Podrían llamar a la policía. Que la llamen, respondí, sacando del bolsillo de mi suéter la pesada llave de bronce con el listón rojo. Yo tengo las escrituras originales y mi identificación. Ellos no tienen un solo papel que diga que son dueños.
Quiero que me prepare una copia certificada de mis escrituras, licenciado. Ahora mismo. Voy a necesitar llevarla conmigo. Salí de la notaría 1 hora después, con un sobre manila bajo el brazo que pesaba más que mi propia maleta. El sol del mediodía caía a plomo sobre las calles de la ciudad. Caminé un par de cuadras hasta encontrar una cafetería tradicional, de esas que huelen a granos tostados y a mantequilla derretida. Me senté en una mesa del rincón, lejos de los ventanales. Pedí un café negro y una oreja de hojaldre. Cuando la mesera me trajo el pan, lo miré con ojo crítico. Estaba pálido, horneado deprisa, seguramente con margarina industrial y no con mantequilla de verdad. Las cosas hechas sin tiempo y sin amor siempre se notan, aunque traten de disfrazarlas con azúcar glass. Lo mismo pasaba con la supuesta familia feliz de Lorena y Mauricio. Todo era una fachada de cartón. Mientras esperaba que el café se enfriara, abrí mi maleta de lona sobre una silla vacía. Metí la mano entre mis blusas viejas y saqué uno de mis libros de recetas. Era un cuaderno de tapas de cuero gastado que Anselmo me había regalado en nuestro primer aniversario. Abrí las páginas manchadas de vainilla y canela hasta llegar al centro. Ahí, pegado con cinta adhesiva al lomo interior, había un sobre de papel estraza. Lo despegué con cuidado y lo abrí sobre mis piernas, oculta por el mantel de la mesa. Adentro había un fajo de billetes gruesos. Era el dinero que obtuve al vender la amasadora industrial y el horno rotativo de La Espiga de Oro cuando Anselmo murió y cerré el negocio. Nunca le dije a Mauricio sobre este dinero. Él pensó que el equipo viejo se había ido a la chatarra por unos cuantos pesos. Pero yo conocía el valor de mis herramientas. Se las vendía a un panadero de otro pueblo que sabía lo que compraba. Ese dinero era mi fondo de emergencia. Mi levadura escondida. Lo había guardado por 2 años, sintiéndome culpable por no entregárselo a mi hijo para que comprara el coche nuevo que Lorena tanto quería. Ahora, viendo los billetes, di gracias a mi instinto por haber guardado ese secreto. Tenía recursos suficientes para vivir cómodamente por meses sin depender de nadie. Tomé un sorbo de café amargo. El sabor fuerte me ayudó a aclarar la mente. Empecé a reflexionar sobre lo que acababa de pasar y lo que estaba a punto de hacer. La vejez es un estado curioso. A los 73 años, la sociedad decide que ya no existes. Te conviertes en un mueble pesado. Te ven el cabello blanco y la piel arrugada y asumen que tu cerebro se ha convertido en polvo. Te hablan fuerte, te ignoran en las pláticas importantes, deciden qué vas a comer, a qué hora vas a dormir y, en el caso de mi hijo, en qué ciudad vas a terminar tus días. Durante 2 años, yo había aceptado ese papel. Me había encogido para caber en el molde de la pobre abuela viuda que Lorena diseñó para mí. Callé cuando me quitaron mi vajilla porque desentonaba. Callé cuando tiraron mis macetas porque traían bichos. Callé cuando me mudaron al cuarto de servicio junto a las escobas. Creí que el silencio era el precio de la paz familiar. Pero el silencio no compra paz, compra sumisión. Mi mente empezó a trazar un plan. No iba a irrumpir en el departamento como una fiera salvaje. La venganza desordenada es como una masa que se hornea sin dejarla reposar. Se infla rápido, pero se desmorona al primer corte. Mi plan debía ser preciso. Evalué los horarios. Mauricio trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde en su despacho de ingeniería. Lorena no tenía un trabajo fijo. Se dedicaba a administrar sus redes sociales, ir al gimnasio, y los martes, sagradamente, se reunía a comer con sus amigas en un restaurante de lujo al otro lado de la ciudad. No regresaba al departamento hasta pasadas las 5 de la tarde. Hoy era martes. Miré el reloj de pared de la cafetería. Eran apenas las 12:15 del día. Tenía casi 5 horas por delante para ejecutar mi movimiento inicial. Guardé el sobre de estraza de nuevo en el cuaderno de recetas, separando antes un par de billetes grandes que metí en mi monedero. Cerré la maleta y dejé un billete en la mesa para pagar la cuenta, sin esperar el cambio. Salí a la calle con una energía que no sentía desde que amasaba 50 kilos de harina en una sola madrugada. A 2 cuadras de la cafetería había visto el letrero de un hotel modesto pero limpio, de esos que alojan a agentes de ventas y familias de paso. Se llamaba Hotel San Marcos. Entré al pequeño vestíbulo, que olía a cloro y a lavanda, y me acerqué al mostrador. El recepcionista, un señor mayor con un chaleco tejido, me atendió con cortesía, sin hablarme como si yo fuera una idiota.
Necesito una habitación sencilla, por favor. Voy a pagarla por 3 noches por adelantado, le dije, poniendo los billetes sobre el cristal del mostrador. El hombre asintió, me entregó una llave de metal y me indicó que mi cuarto estaba en el primer piso. Subí las escaleras lentamente, cuidando mis rodillas, pero sin sentir el peso del mundo en mis hombros. Abrí la puerta de la habitación número 14. Era pequeña. Tenía una cama matrimonial con una colcha de flores marchitas, un buró, un televisor viejo y una ventana que daba a un patio interior. Era modesta, sí, pero era un espacio mío. Nadie iba a entrar a quejarse de que mis zapatos estaban fuera de lugar. Nadie iba a arrugar la nariz por el olor a mi crema para los dolores musculares. Dejé la maleta sobre la cama. Me acerqué al pequeño espejo que colgaba sobre un lavabo antiguo. Me miré fijamente. Tenía ojeras marcadas y las mejillas un poco hundidas por la mala alimentación de los últimos meses, pero mis ojos oscuros brillaban con una intensidad feroz. Ya no era la sombra que caminaba por los pasillos oscuros del departamento de Lorena. Era Jacinta Vargas, la mujer que construyó un patrimonio a base de quemaduras en los brazos y madrugadas sin sueño. Me lavé la cara con agua fría, me arreglé el moño blanco y salí de la habitación, asegurándome de cerrar bien la puerta. Bajé a la recepción. «Disculpe, señor», le dije al encargado del hotel. «Necesito el servicio de un cerrajero. Uno que sea discreto, rápido y que pueda hacer un trabajo a domicilio ahora mismo. ¿Conoce a alguien por el barrio?» El hombre se acomodó los lentes y asintió lentamente. «Conozco a don Braulio. Tiene su taller a la vuelta. Es un hombre serio. Lleva 40 años abriendo y cambiando chapas en esta colonia. Le puedo dar su número o, si gusta, le marco desde el teléfono de aquí. Búsquelo, por favor. Dígale que una señora necesita cambiar por completo la cerradura principal de seguridad de un departamento, que le pagaré el doble de su tarifa si me acompaña en este mismo momento y trae el mejor equipo que tenga». El recepcionista hizo la llamada. Mientras él hablaba por teléfono, yo repasaba mentalmente cada rincón de mi departamento. La cocina de granito, los sillones de diseñador de Lorena, la enorme pantalla plana que Mauricio compró con su aguinaldo. Todo eso estaba dentro de mis 4 paredes. Ellos habían llenado mi casa con sus lujos, sintiéndose dueños del mundo, sin darse cuenta de que estaban construyendo su castillo sobre la tierra que yo había comprado. «Don Braulio dice que en 10 minutos la espera aquí afuera, señora. Trae su maletín de herramientas y chapas de alta seguridad», me informó el encargado colgando el auricular. Le di las gracias con una sonrisa sincera. Salí a la acera y me paré bajo la sombra de un árbol frondoso. El tráfico de la ciudad rugía frente a mí, pero yo solo escuchaba el tic-tac de un reloj invisible. La sensación de ser dueña de mis decisiones era embriagadora. Mauricio pensó que podía desecharme como a un costal vacío. Creyó que al meterme en un taxi hacia la terminal, borraba el problema de su vida moderna y perfecta. No entendió que al sacarme de ese cuarto de servicio, donde me tenían domesticada a base de desprecios y reglas absurdas, me había devuelto la perspectiva. Desde lejos, las cosas se ven más claras. Y desde lejos, vi que yo era la que tenía la sartén por el mango. Un hombre robusto, vestido con un overol azul de trabajo y cargando una pesada caja metálica, se acercó a la entrada del hotel. Tenía las manos manchadas de grasa y una gorra gastada que le cubría el sol. «¿Usted es la señora que necesita el cambio de chapa urgente?», preguntó con voz ronca. «Así es, don Braulio». «Soy Jacinta», respondí, extendiéndole mi mano áspera. Él me la estrechó, sorprendido por la fuerza de mi agarre. «Vamos a tomar un taxi. El lugar está a unos 20 minutos de aquí. Necesito que quite una cerradura digital y ponga la chapa mecánica más resistente que traiga en esa caja. Y necesito que me entregue todas las copias de las llaves». El cerrajero asintió sin hacer preguntas. Detuve un taxi que pasaba por la avenida. Le indiqué al chófer la dirección de mi propio departamento. El vehículo avanzó entre las calles, acercándome de nuevo a la zona residencial de la que me habían expulsado apenas unas horas antes. Toqué el sobre Manila que descansaba en mi regazo. A través del papel podía sentir el relieve del sello oficial de la notaría. Era mi escudo y mi espada. Miré por la ventanilla, viendo cómo los edificios se volvían más altos y elegantes a medida que nos acercábamos al barrio de mi hijo. La levadura ya estaba fermentando. Había medido los ingredientes,
Había calculado los tiempos y tenía el horno listo a la temperatura perfecta. Solo faltaba abrir la puerta, meter el pan y ver cómo el calor se encargaba de transformar para siempre la realidad de los que se creyeron dueños de mi destino. El taxi se detuvo frente a la reja negra y monumental del edificio en la Avenida de los Insurgentes. Pagué el viaje y bajé con mi maleta de lona, seguida de cerca por don Braulio y su pesada caja de herramientas. El sol de la tarde empezaba a teñir los cristales de los edificios con un tono anaranjado, el mismo color que tomaba la corteza del pan cuando estaba a punto de salir del horno. Caminamos hacia la entrada principal. En el mostrador de recepción estaba Fermín, el guardia de seguridad del turno vespertino. Era un hombre amable que siempre me saludaba con un asentimiento de cabeza cuando me veía salir a tirar la basura o a barrer la entrada, aunque nunca me dirigía la palabra más allá de un «buenas tardes». Hoy, sin embargo, su expresión fue de total desconcierto al verme entrar por la puerta principal, acompañada de un hombre en overol de trabajo, en lugar de usar la puerta de servicio por donde Lorena me obligaba a transitar. «Buenas tardes, Fermín», le dije con voz clara, deteniéndome frente a su escritorio. «El señor viene a hacer un trabajo de mantenimiento urgente en mi departamento, el 702». Fermín parpadeó, mirando la caja metálica de don Braulio y luego mi rostro. Seguramente tenía instrucciones de Lorena de no dejar subir a nadie sin su permiso expreso, pero mi tono de voz no dejaba espacio para dudas ni negociaciones. Yo no estaba pidiendo permiso, estaba informando. «Claro, doña Jacinta, adelante», titubeó el guardia, presionando el botón que liberaba los torniquetes de cristal. Entramos al elevador. Las paredes de espejo reflejaban a una mujer que ya no encogía los hombros. Subimos en silencio hasta el 7º piso. Al salir, el pasillo estaba desierto y silencioso, iluminado por luces cálidas empotradas en el techo. Caminé hasta la puerta de madera fina que marcaba el número 702. En el centro de la puerta brillaba la cerradura electrónica que Mauricio había instalado hacía un año. Una pantalla táctil negra que requería una huella digital o un código numérico de 6 dígitos. Lorena me había dado el código a regañadientes, quejándose de que mis huellas, desgastadas, no registraban bien en el aparato. «Esta es la puerta, don Braulio», indiqué, señalando el aparato. «Quiero que quite esa cosa y me instale la cerradura mecánica más segura que traiga en su caja. Una que no se abra con baterías ni con botones. Una de verdad». Don Braulio soltó una carcajada ronca, dejando su caja en el suelo alfombrado. «Esa es mi especialidad, señora Jacinta. Estos aparatos modernos son pura pantalla. Se ven muy bonitos, pero con un buen taladro y sabiendo dónde darle, saltan en 5 minutos. Las chapas de acero macizo, esas sí que respetan al dueño». Me aparté un poco y lo dejé trabajar. El sonido del taladro rompió la quietud elegante del pasillo. Vi caer pedazos de plástico negro y circuitos verdes al suelo. Cada ruido metálico, cada giro del desarmador, era como si estuvieran rompiendo las cadenas invisibles que me habían mantenido atada a la voluntad de mi hijo y mi nuera. 15 minutos después, el aparato digital yacía inservible en una bolsa de basura. Don Braulio sacó de su maletín un bloque de acero pesado y comenzó a instalarlo en el agujero ensanchado de la puerta. Trabajó con la precisión de un artesano, ajustando los tornillos, probando el mecanismo interno y asegurándose de que los gruesos pasadores de metal entraran perfectamente en el marco de la pared. «Listo, doña Jacinta», anunció, secándose el sudor de la frente con un trapo. «Le puse una cerradura de alta seguridad con cilindro multipunto. De aquí no la sacan ni con un ariete de la policía. Solamente usted puede abrir desde afuera con la llave original. Y desde adentro tiene este cerrojo manual de acero sólido». Me entregó un manojo pesado con 5 llaves largas y dentadas de forma extraña. Las tomé con reverencia. El metal frío en mi palma me dio una sensación de arraigo que no había sentido desde que cerré la panadería de mi difunto Anselmo. Le pagué a don Braulio exactamente lo que habíamos acordado, añadiendo una generosa propina por su rapidez y discreción. Me despedí de él y esperé a escuchar el sonido del elevador bajando antes de girar mi llave nueva y entrar a la casa. El departamento me recibió con su habitual olor a difusor de esencias caras.
Lorena siempre tenía frascos con varitas de madera esparciendo aromas a té blanco y eucalipto artificial por todas partes. Era un olor frío, de revista de decoración, sin alma. Cerré la puerta a mis espaldas y pasé el cerrojo manual. Un clic metálico, profundo y definitivo, resonó en la entrada. Estaba sola. Estaba segura. Dejé mi maleta de lona a un lado de la entrada. Caminé lentamente por la sala de estar, acariciando con la yema de los dedos el respaldo del sofá de diseñador color crema donde me tenían prohibido sentarme por si manchaba la tela. Fui directo al pasillo del fondo. Abrí la puerta del diminuto cuarto de servicio. Tomé el retrato enmarcado de mi Anselmo y salí de ahí, cerrando esa puerta para no volver a abrirla jamás. Llevé la fotografía a la sala y la coloqué en el centro exacto de la mesa de centro de cristal templado, justo encima de las revistas de moda apiladas que Lorena coleccionaba. Anselmo sonreía en la imagen, con su delantal blanco manchado de harina. «Ya estamos en nuestra casa, viejo», murmuré, acomodando el marco para que mirara hacia la entrada principal. Fui abriendo una a una las enormes ventanas del balcón. El viento de la tarde entró de golpe, llevándose el olor artificial a eucalipto y renovando el aire estancado. Luego me dirigí a la cocina, esa isla de granito negro inmaculado, donde Lorena solo preparaba ensaladas de bolsa y servía comida a domicilio, iba a tener por fin un uso real. Abrí las alacenas. Encontré bolsas de harina de almendras y avena que Lorena compraba por moda y nunca usaba, pero al fondo, olvidada en un rincón, hallé un paquete de harina de trigo tradicional, sal, un frasco de levadura seca y aceite. Era todo lo que necesitaba. Me lavé las manos, me quité el suéter de lana y me arremangué la blusa de flores. Esparcí la harina sobre el granito negro, formando un volcán perfecto. Añadió agua tibia, la levadura y una pizca de sal. Mis manos, que horas antes habían temblado sosteniendo un boleto de autobús en una terminal sucia, ahora se movían con una agilidad y una fuerza que la memoria muscular había mantenido intactas. Amasar es un acto de poder. Requiere ritmo, paciencia y decisión. Mientras empujaba, estiraba y doblaba la masa sobre la barra fría, sentía que estaba reescribiendo las reglas de mi propia vida. El golpe seco de la masa contra la piedra resonaba como un tambor de guerra en el departamento silencioso. Dejé reposar la bola de masa bajo un paño limpio y encendí el horno grande de acero inoxidable. Ese horno que Lorena decía que gastaba mucha luz y que solo servía para guardar sartenes limpios. Para las 5:30 de la tarde, el departamento entero olía a pan recién horneado. El aroma dulce, tostado y casero se coló por cada rincón, devorando por completo cualquier rastro del difusor de esencias. Era el olor de la espiga de oro, el olor del trabajo honesto, el olor de mi territorio. Saqué las pequeñas hogazas del horno y las dejé enfriar sobre la estufa. Me preparé una taza de café negro en la costosa máquina italiana de Mauricio. Me serví un pan caliente y me senté en el sillón individual de terciopelo verde que daba frente a la puerta principal. El reloj de pared marcó las 5:45. Escuché el suave campaneo del elevador en el pasillo exterior. Luego, el inconfundible repiqueteo de unos zapatos de tacón alto acercándose por la alfombra. Lorena había llegado de su comida de los martes. Le di un sorbo a mi café, sintiendo el calor bajar por mi garganta. Afuera, los pasos se detuvieron frente a la puerta. Hubo un silencio de un par de segundos. Seguramente estaba mirando desconcertada la ausencia de su pantalla táctil negra. Luego, escuché el sonido metálico de algo golpeando el acero. Estaba intentando meter la pequeña llave de emergencia que usaba el aparato viejo en la enorme ranura de mi nueva cerradura de seguridad. «¿Pero qué diablos?», murmuró su voz al otro lado, amortiguada por la madera gruesa. El tintineo de llaves se volvió frenético. Intentó forzar su llave. Empujó la puerta con el hombro. Movió la manija de un lado a otro. Nada se dio. La puerta era una muralla inamovible. «¡Muchacha! ¡Ey, tú, la de la limpieza!», empezó a gritar Lorena, golpeando la madera con los nudillos. «¡Abre la puerta! ¿Qué le pasó a la chapa? ¡Abre ahora mismo!». Yo no moví un solo músculo. Mordí un pedazo de mi pan recién horneado. La corteza crujió en mi boca, perfecta y dorada. Los golpes se hicieron más fuertes.
Podía imaginar su rostro enrojecido, su peinado perfecto desordenándose por la frustración. Escuché cómo buscaba su teléfono celular en su bolso. «¡Mauricio!», chilló en cuanto le contestaron la llamada. Yo la escuchaba perfectamente desde mi sillón. «Mauricio, tu estúpida cerradura electrónica desapareció. Alguien arrancó la chapa y puso una cosa horrible de metal. Y la puerta no abre». Hubo una pausa mientras mi hijo hablaba al otro lado de la línea. «No, no me equivoqué de piso, por el amor de Dios. Es nuestra puerta. Y lo peor es que huele a panadería aquí afuera. Te juro que apesta a masa horneada en todo el pasillo. Ven para acá inmediatamente, voy a llamar a la policía». «No llames a nadie, Lorena», dijo la voz de Mauricio, que se alcanzaba a filtrar débilmente por el auricular del celular de ella. «Voy saliendo de la oficina. Llego en media hora. Pregúntale al conserje qué pasó». Escuché los tacones alejarse furiosamente hacia el elevador. Sonreí. La levadura estaba haciendo su trabajo. El calor estaba subiendo. Me terminé el café con calma. Fui a la cocina. Lavé mi taza y limpié la cubierta de granito hasta dejarla brillante. Regresé al sillón y me senté a esperar. Tenía la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo y el sobre manila con las escrituras descansando sobre la mesita auxiliar a mi lado. 35 minutos después, el ruido en el pasillo se multiplicó. Voces agitadas, pasos apresurados. «Te digo que alguien se metió, Mauricio. Fermín dice que vio subir a tu madre con un cerrajero». Era la voz de Lorena, aguda y cargada de indignación. «¿Mi mamá? Eso es imposible, Lorena. Yo mismo la dejé en la terminal de autobuses esta mañana. Debe estar a medio camino de San Antonio de los Cobres», replicó Mauricio. Su voz sonaba cansada y confundida. Escuché el forcejeo en la puerta. Mauricio intentando usar su propia llave de emergencia, empujando con todo su peso. «¡Mamá!», gritó Mauricio, golpeando la puerta con la palma de la mano. «Mamá, si estás ahí adentro, abre esta puerta inmediatamente. ¿Qué significa esto?». Me levanté del sillón de terciopelo. Caminé a paso lento, pero firme, hasta quedar a unos centímetros de la puerta de madera. Podía sentir la vibración de los golpes de mi hijo contra el material. «No grites en el pasillo, Mauricio. Vas a molestar a los vecinos», dije. Mi voz salió fuerte, clara y profunda, atravesando la madera sin esfuerzo. Hubo un jadeo de sorpresa del otro lado. El silencio cayó pesadamente en el pasillo durante unos segundos. «Señora Jacinta», chilló Lorena, perdiendo por completo los estribos. «Abra esta puerta ahora mismo. Usted no tiene derecho a hacer esto. Voy a llamar a una patrulla para que la saquen por allanamiento de morada». «Mamá, por Dios, abre la puerta», secundó Mauricio, y esta vez su voz tenía un tono de autoridad fingida, la misma autoridad con la que me había mandado callar tantas veces en los últimos 2 años. «Estás cruzando un límite muy grave. Esta es mi casa. No puedes venir y cambiar las chapas porque te enojaste por el viaje. Abre la puerta, recoges tus cosas y te llevo yo mismo a la terminal. Pero esto se acaba aquí». Respiré hondo. El olor a pan recién hecho me llenó los pulmones, recordándome quién era yo y de dónde venía. Tomé el sobre manila de la mesita. Saqué la copia certificada de las escrituras, un documento pesado, lleno de sellos oficiales y firmas notariales. «No voy a abrir la puerta, Mauricio», respondí con una calma glacial que debió helarle la sangre. «Y no me voy a ir a ninguna terminal, porque te equivocas en una cosa fundamental, hijo mío. Esta no es tu casa». «¿De qué demonios hablas?», gritó él. «Yo pago el mantenimiento. Yo la remodelé. Lorena compró esos muebles». Me agaché lentamente, doblando las rodillas con cuidado, y deslicé el grueso documento legal por la rendija que quedaba entre la parte inferior de la puerta y el suelo alfombrado. Empujé el papel hasta que desapareció casi por completo hacia el pasillo. «Ahí tienes tu respuesta», dije, enderezándome. «Léelo con calma. Léelo en voz alta para que tu esposa también se entere de los detalles que olvidaste contarle cuando le prometiste un palacio». Escuché el roce del papel siendo recogido del suelo. Luego, un silencio sepulcral. Un silencio tan absoluto que podía escuchar la respiración agitada de Lorena al otro lado. El tiempo pareció detenerse. Yo sabía exactamente lo que los ojos de Mauricio estaban leyendo. Estaba viendo el sello de la Notaría Pública número 18. Estaba leyendo la fecha de hace 35 años.
Estaba viendo el nombre del comprador original, Anselmo de la Cruz, y, sobre todo, estaba leyendo en letras mayúsculas y negritas el nombre de la única propietaria legal, viva y en pleno uso de sus facultades mentales. Jacinta Vargas de la Cruz. Mauricio, susurró Lorena en el pasillo. Su voz ya no era un chillido arrogante, sino un murmullo cargado de pánico. Mauricio, ¿qué es este papel? ¿Qué significa que ella es la titular? Tú me dijiste que el departamento era tuyo. Me dijiste que estaba a tu nombre. Yo... La voz de mi hijo temblaba, vacilante, desmoronándose como un castillo de harina seca tocado por el viento. Mamá, por favor, esto es un error. Este papel es viejísimo. Nosotros llevamos años viviendo aquí. El papel es viejo, pero la ley no tiene fecha de caducidad, hijo, respondí, apoyando la frente contra la madera fresca de la puerta. Ustedes me trataron como a un mueble viejo. Me arrumbaron en un cuarto sin ventilación. Me prohibieron sentarme en mi propia sala. Me echaron a la calle con una maleta rota. Creyeron que mi silencio era ignorancia. Mamá, perdóname, suplicó Mauricio, y esta vez el golpe en la puerta fue suave, patético. Estábamos estresados. Lorena estaba nerviosa. Por favor, abre la puerta. Podemos hablarlo. Te daremos el cuarto principal si quieres. No necesito que me des lo que ya es mío, sentencié. Tienen hasta mañana al mediodía para enviarme un mensaje con una lista de la ropa y artículos de trabajo que necesiten de urgencia. Yo misma se los pondré en bolsas y se los dejaré en la recepción con Fermín. Para sus muebles y sus adornos caros, les daré 15 días para que contraten una mudanza. Les abriré la puerta el día que vengan los cargadores, bajo mi supervisión. No nos puedes hacer esto en la calle, señora, sollozó Lorena. Mis cremas, mi ropa, todo está ahí adentro. No tenemos a dónde ir esta noche. La ciudad está llena de hoteles, Lorena, y Mauricio tiene una buena tarjeta de crédito. Le contesté sin asomo de lástima. Consideren que hoy les compré yo a ustedes el boleto de salida. Y a diferencia de su plan para mí, yo sí les estoy dejando llevarse sus cosas. Me di la media vuelta. Ya no tenía nada más que decirles. Sus voces se convirtieron en un murmullo de recriminaciones mutuas en el pasillo. Lorena lloraba y le reclamaba a Mauricio por haberle mentido. Mauricio le pedía que bajara la voz. Sus problemas ya no me pertenecían. Habían dejado de ser mi carga en el instante en que el coche gris de mi hijo arrancó en aquella terminal. Caminé hacia la recámara principal, la que hasta esa mañana le pertenecía a ellos. Me quité los zapatos ortopédicos y sentí la suavidad de la alfombra mullida bajo mis pies cansados. Me acosté sobre la enorme cama matrimonial. Cerré los ojos y respiré profundo. El aroma a pan horneado había llegado hasta ahí, envolviéndome como un abrazo cálido del pasado, asegurándome que el futuro, por primera vez en años, me pertenecía solo a mí. Desperté cuando los primeros rayos del sol se colaron por las rendijas de las persianas gruesas de la recámara principal. Durante un par de minutos me quedé quieta, mirando el techo alto con molduras de yeso. Mi cuerpo estaba acostumbrado a saltar de la cama a las 5 de la mañana en punto, impulsado por la urgencia de preparar el desayuno antes de que Lorena se levantara a quejarse de que no había agua caliente para su té. Pero esta mañana era distinta. Esta mañana el reloj de la mesa de noche marcaba las 8:30, y el silencio en el departamento era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me estiré entre las sábanas de algodón egipcio que mi nuera presumía haber comprado de importación. Eran suaves, sí, pero no más reconfortantes que la franela gastada que yo usaba en mi pueblo. Me levanté despacio, sintiendo el crujido habitual en mis rodillas, pero esta vez no me encogí para caminar sin hacer ruido. Pisé con firmeza la alfombra, fui al baño principal, inmenso y forrado de mármol, y me di una ducha larga. Usé los jabones caros de Lorena, esos que olían a lavanda y a cítricos, frotando mi piel hasta quitarme de encima los 2 años de polvo y humillación que me habían echado encima. Al salir, me puse ropa limpia de mi vieja maleta y caminé hacia la cocina. El aroma a pan horneado del día anterior todavía flotaba en el aire, mezclado ahora con la luz limpia de la mañana. Preparé un desayuno que llevaba meses sin probar: huevos estrellados, frijoles refritos con un toque de manteca y un par de tortillas tostadas en el comal. Nada de avena desabrida ni jugos verdes.
Comí sentada en la cabecera del inmenso comedor de caoba, masticando despacio, mirando a través de los ventanales la ciudad que se extendía a mis pies. Fue entonces cuando encendí mi teléfono celular. Lo había mantenido apagado desde que subí al taxi en la terminal. El aparato, un modelo viejo de botones grandes que Mauricio me había dado porque, ¿para qué quería yo algo más moderno?, empezó a vibrar como si estuviera poseído. 53 llamadas perdidas, 40 mensajes de texto. Me acomodé las gafas y abrí los mensajes. La secuencia era un retrato perfecto de la cobardía de mi hijo. Los primeros, enviados alrededor de las 7 de la noche de ayer, estaban llenos de exigencias. «Mamá, abre la puerta. Estás cometiendo un delito. Mamá, voy a llamar a la policía si no sales ahora mismo». Para las 9 de la noche, el tono había cambiado a frustración. «Lorena está llorando en el pasillo. Los vecinos nos están mirando. Por favor, no nos hagas pasar esta vergüenza». Cerca de la medianoche, la soberbia se había convertido en súplica. Tuvimos que pagar un hotel carísimo. No tenemos ropa limpia. No tengo mi computadora para trabajar mañana. Mamá, te lo ruego, hablemos. Perdóname si te ofendí. Y el último, enviado a las 6 de la mañana de hoy. Mamá, estoy desesperado. ¿Qué quieres que haga? Te juro que todo va a cambiar, pero déjanos entrar. Leí cada palabra sin sentir una gota de lástima. El dolor de una madre al ver a su hijo sufrir es natural, pero el dolor desaparece cuando te das cuenta de que no está sufriendo por arrepentimiento, sino por las consecuencias de sus propios actos. Mauricio no lloraba por haberme abandonado. Lloraba porque le habían quitado su castillo de mentiras. Escribí una sola respuesta, tecleando con mis dedos ásperos letra por letra. Al mediodía dejaré sus bolsas con lo básico en la recepción. Tienen 15 días para sacar el resto. Tráete a tu abogado si quieres. Yo ya tengo al mío. Presioné enviar y apagué el teléfono otra vez. Me levanté de la mesa y fui a la cocina a buscar el paquete de bolsas para la basura. Saqué 3 bolsas de plástico negro, de esas grandes y gruesas que se usan para los desperdicios pesados del jardín. Caminé de regreso a la recámara principal y abrí el enorme vestidor de Lorena. Era un santuario a la vanidad. Cientos de blusas de seda, vestidos de diseñador, zapatos ordenados por color. Durante meses, ella me había gritado si yo llegaba a rozar alguna de sus prendas con mis manos ásperas de panadera, al intentar ayudar con la limpieza. Hoy, mis manos ásperas tomaron varios de sus trajes sastre, un par de zapatos, ropa interior y sus estuches de maquillaje, y los dejé caer sin cuidado dentro del plástico negro. Hice lo mismo en el lado de Mauricio, empacando un par de trajes, camisas, corbatas y zapatos de vestir. Fui a su estudio y metí la computadora portátil de mi hijo en una funda, acomodándola entre la ropa para que no se rompiera. Amarré las 3 bolsas con nudos apretados. Se veían exactamente como lo que eran, bultos de basura. Las arrastré una por el pasillo hasta la entrada. Pesaban, pero mi voluntad pesaba más. A las 12 en punto bajé al vestíbulo. Fermín, el guardia de seguridad, me vio salir del elevador arrastrando los bultos. Dejó su puesto de inmediato y corrió a ayudarme. «Déjeme ayudarle con eso, doña Jacinta», dijo, tomando las bolsas con facilidad. «¿A dónde las llevamos?» «Déjelas aquí a un lado del mostrador, Fermín. Mi hijo y su esposa van a venir a recogerlas en un momento». Fermín asintió, mirándome de reojo. Era evidente que el chisme ya había recorrido todo el edificio. Los gritos de Lorena en el pasillo la noche anterior no habían pasado desapercibidos. Pero en los ojos del guardia no vi reproche. Vi un respeto silencioso, casi cómplice. Él también había tenido que soportar la arrogancia de mi nuera y las exigencias de mi hijo. Me quedé de pie junto al inmenso ventanal de cristal del vestíbulo, con las manos cruzadas sobre mi vientre. 10 minutos después, un taxi se detuvo frente a la reja. De él bajaron Mauricio y Lorena. Daban pena. Mauricio llevaba la misma camisa arrugada del día anterior, sin corbata, con sombras oscuras bajo los ojos y la barba crecida. Lorena venía detrás de él, arrastrando los pies. Llevaba unos enormes lentes de sol que le cubrían media cara, seguramente para ocultar los ojos hinchados de tanto llorar. Ya no caminaba con ese pavoneo altanero de dueña de la calle. Parecía un animal acorralado. Cruzaron las puertas de cristal y se detuvieron en seco al verme allí,
erguida junto a las 3 bolsas negras de basura. «Mamá», murmuró Mauricio. Su voz sonaba ronca, quebrada. Hizo un movimiento para acercarse y abrazarme, pero levanté una mano, deteniéndolo a 1 metro de distancia. «Ahí tienen su ropa para esta semana y tu computadora para el trabajo», dije con voz fría y clara, señalando los bultos en el suelo. «Como les prometí, no los voy a dejar desnudos en la calle». Lorena se quitó los lentes de sol de golpe. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Miró las bolsas de basura y su rostro se contorsionó en una mezcla de horror y asco. «¿Metió mis blusas de seda en bolsas de basura?», chilló, dando un paso al frente con los puños apretados. «¿Usted sabe cuánto cuesta esa ropa? Es una salvaje, una vieja resentida». «Lorena, cállate», le gritó Mauricio, tomándola del brazo con brusquedad. Luego se volvió hacia mí, intentando suavizar su expresión. «Mamá, por favor, no le hagas caso. Está alterada. Todos estamos alterados. Escúchame, vengo de hablar con un abogado esta mañana». Sonreí de medio lado. Sabía que intentaría intimidarme con leyes que él mismo no comprendía. «¿Y qué te dijo el abogado, hijo? ¿Te dijo que puedes echar a tu madre a la calle y robarle su propiedad sin consecuencias?» Mauricio tragó saliva, visiblemente incómodo porque Fermín estaba a unos metros, escuchando cada palabra, aunque fingía mirar unos registros en su escritorio. «Me dijo que esto es un despojo ilegal, mamá», mintió Mauricio, intentando usar un tono de voz profundo y autoritario. «Yo he pagado el mantenimiento de ese departamento por años. He pagado la luz, el agua, la remodelación de la cocina. Yo tengo derechos adquiridos. Si no me das las llaves ahora mismo, tendré que demandarte y sacarte con la fuerza pública. No me obligues a hacerle esto a mi propia madre». No me alteré, no levanté la voz. Caminé lentamente alrededor de las bolsas negras hasta quedar cara a cara con el niño al que le enseñé a amarrarse los zapatos. Lo miré a los ojos y vi el miedo escondido detrás de su máscara de indignación. «Tú no vas a demandar a nadie, Mauricio», le contesté con una calma que le heló la sangre. «Porque tu abogado también debió decirte que, para la ley, pagar los servicios de una casa donde vives de gratis no te hace dueño. Te hace un comodatario, un inquilino que paga su propio consumo. Tú no tienes un contrato de compraventa, no tienes recibos de renta, no tienes nada. Y yo tengo las escrituras originales, el pago predial a mi nombre y el registro en la notaría pública». «Yo remodelé esa cocina con mis bonos del trabajo», interrumpió él, alzando la voz. «Y yo pagué los ladrillos, las paredes, el techo y el suelo sobre el que pisas con 30 años de levantar costales de 50 kilos de harina», repliqué, cortando sus palabras en el aire. «Tu cocina de granito es un adorno sobre mi esfuerzo. Si quieres, arráncala de la pared y llévatela en tus 15 días. Pero el departamento es mío». Mauricio se pasó las manos por el cabello, desesperado. Miró a su esposa, buscando apoyo, pero Lorena estaba concentrada en llorar de rabia, mirando sus bolsas de ropa en el piso. «Mamá, no puedes hacer esto», rogó, bajando el tono, intentando apelar a la lástima. «No tenemos para pagar un enganche de otro departamento así en esta zona. Tú sabes que mis tarjetas están al límite por el viaje a Europa que hicimos. Estamos pagando el coche. Si me quitas la casa, me dejas en la ruina. Soy tu hijo, tu única familia. ¿De verdad quieres verme en la calle?». Esa era la manipulación final. El golpe bajo. Por un segundo, la memoria me trajo la imagen de Mauricio de niño, corriendo por la panadería con las mejillas manchadas de azúcar. Sentí una punzada en el corazón, pero luego recordé la terminal de autobuses. Recordé la maleta rota. Recordé las 12 horas de viaje a la nada que él había planeado para mí con una frialdad espantosa. La lástima es un lujo que los viejos no nos podemos dar cuando nuestra dignidad está en juego. Tú fuiste el que decidió que ya no éramos familia en el momento en que me subiste a ese coche para abandonarme, le dije manteniendo la mirada firme. Y sobre tu ruina económica, no me quieras ver la cara de estúpida. Yo sé exactamente en qué gastas. Tu vida de rico es a crédito, hijo. Creyeron que podían vivir como reyes habitando en el castillo de una campesina ignorante. Mauricio retrocedió un paso, sorprendido por la dureza de mis palabras. Nunca me había escuchado hablar así. Siempre había sido la madre silenciosa, la que servía la sopa caliente, la que bajaba la cabeza. Y para que te quede claro,
que no me vas a asustar con amenazas de juicios y abogados. Continué, acercándome un poco más a él, obligándolo a escucharme de cerca. Te voy a contar un secreto. ¿Te acuerdas de la amasadora industrial y el horno rotativo de tu padre? ¿Esos que creíste que regalé como chatarra cuando él murió? Mauricio frunció el ceño, confundido por el cambio de tema. Los vendí, Mauricio, a precio justo. Y todo ese dinero ha estado guardado, intacto, generando intereses. Pensaba dártelo en mi testamento, pero ahora es mi fondo de guerra. Tengo dinero de sobra para pagar a Ernesto Villalobos y a todo su despacho para que te hagan la vida de cuadritos en los tribunales si intentas pelear esto. Tengo con qué sostener un juicio hasta que te quedes sin un solo centavo para pagarle a tus propios abogados. Así que elige bien tu próxima batalla. El silencio que siguió a mi revelación fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado del vestíbulo. Mauricio me miraba con la boca ligeramente abierta. El color había desaparecido de su rostro. Acababa de darse cuenta de que no estaba enfrentando a una viejecita asustada que no sabía usar un teléfono celular, sino a la mujer de negocios que había levantado la panadería más próspera de San Antonio de los Cobres. Lorena, que había estado sollozando, dejó de hacerlo. Miró a Mauricio con una furia desbordada. «¡Me mentiste!», le gritó, golpeándole el pecho con ambas manos. «Me dijiste que eras el único dueño. Me dijiste que tu madre era una arrimada que no tenía a dónde ir. Por tu culpa estoy en la calle, recogiendo mi ropa en bolsas de basura como si fuera una vagabunda. Lorena, no empieces ahora», rugió él, perdiendo el control, tomándola por las muñecas para apartarla. «Suéltame», chilló ella forcejeando. «Me largo a casa de mis padres, y tú te las arreglas solo con esta vieja bruja». Lorena se agachó, agarró una de las bolsas negras con dificultad, rompiendo una uña en el proceso, y salió furiosa por las puertas de cristal hacia la calle, arrastrando el plástico por el piso de mármol. Mauricio se quedó allí, de pie frente a mí, solo. Miró las otras 2 bolsas de basura en el suelo. Sus hombros se hundieron. Toda la soberbia del ingeniero exitoso se había desmoronado, dejando solo a un hombre asustado y derrotado por su propia arrogancia. «Mamá», susurró una última vez, con los ojos llenos de lágrimas reales. «Tienes 15 días, Mauricio», le repetí, sin alterar el tono, sin mostrar compasión. «El día que vengas por tus muebles, le avisas a Fermín. Yo bajaré a abrirte la puerta. No intentes subir solo». No esperé su respuesta. Me di la media vuelta, sintiendo el suelo firme bajo mis zapatos cómodos. Caminé hacia los elevadores con la espalda más recta que nunca. Fermín, que había presenciado toda la escena desde su mostrador, se apresuró a presionar el botón de llamada por mí. «Que tenga un excelente día, doña Jacinta», me dijo el guardia con una sonrisa genuina, inclinando levemente la cabeza. «Igualmente, Fermín». «Gracias por su ayuda», le respondí, entrando a la cabina forrada de espejos. Las puertas de metal se cerraron lentamente. Mi última visión de Mauricio fue la de un hombre arrodillado en el piso del vestíbulo, recogiendo la pesada bolsa negra que contenía su ropa de diseñador y su computadora, completamente solo en el inmenso y frío recibidor del edificio. El elevador empezó a subir suavemente hacia el 7º piso. Me miré en el espejo de la cabina. Vi las arrugas en mi rostro, el cabello blanco recogido en mi nuca, las manchas en mis manos, pero ya no vi fragilidad. Vi a una sobreviviente. Vi a la dueña absoluta de su destino y de su propiedad. El elevador siguió su ascenso, y con cada piso que dejaba atrás, sentí que por fin estaba sepultando a la víctima silenciosa que ellos intentaron crear, dejando nacer a la matriarca que nunca debí dejar de ser. Los 15 días de plazo se consumieron con la misma rapidez con la que arde la leña seca en un horno bien prendido. Llegó la mañana marcada para la mudanza, y puntual como siempre, estuve de pie a las 7 en punto, vestida con un suéter ligero y una falda cómoda, esperando el sonido del timbre. Fermín, el guardia de la entrada, me había avisado por el interfono que el camión de carga ya estaba estacionado en la calle. Cuando abrí la pesada puerta de madera con mi nueva llave de acero, me encontré a Mauricio en el pasillo. Estaba acompañado por 3 hombres corpulentos con fajas en la cintura. Mi hijo lucía demacrado.
Había perdido peso, traía la camisa arrugada y una sombra de agotamiento le hundía los ojos. Lorena no vino. Era de esperarse. Su orgullo no le iba a permitir pisar de nuevo el lugar del que había salido arrastrando su ropa en bolsas de basura. Me hice a un lado sin decir una palabra y dejé que los hombres de la mudanza entraran. Durante las siguientes 4 horas me senté en una silla del comedor que aún no se llevaban, con la espalda recta y las manos sobre el regazo, supervisando cada movimiento. Vi cómo desarmaban el enorme centro de entretenimiento, cómo envolvían en plástico de burbujas los sillones de terciopelo verde y cómo sacaban, una por una, las lámparas de diseñador, que a mi nuera le gustaba presumir. Cada mueble que cruzaba el umbral hacia el pasillo dejaba tras de sí un eco nuevo en el departamento. Mauricio caminaba de un lado a otro, firmando papeles, dándole instrucciones a los cargadores con una voz apagada que carecía de su antigua arrogancia. De vez en cuando me miraba de reojo, buscando en mi rostro alguna señal de arrepentimiento, alguna grieta por la cual colarse para pedirme que detuviera todo aquello. Pero mi rostro era una máscara de serenidad absoluta. Yo ya había llorado todas mis lágrimas en aquel cuarto de servicio. No me quedaba ni una sola gota de tristeza para regalarle a su fracaso. Cuando los cargadores sacaron la última caja, que contenía las copas de cristal cortado, el departamento quedó completamente desnudo. Solo quedaba la cocina de granito negro anclada a la pared, y el eco de nuestras respiraciones rebotando contra los pisos de madera fina. Mauricio se quedó de pie cerca de la puerta principal. Tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón y la mirada fija en el suelo. «Ya está todo, mamá», murmuró, arrastrando las palabras como si le pesara la lengua. «El departamento es todo tuyo. Me voy a rentar un cuarto pequeño cerca de mi oficina. Lorena me pidió el divorcio ayer. Dice que no puede vivir con un hombre que la engañó sobre su patrimonio y que la hizo pasar la peor humillación de su vida». Sentí una punzada muy leve en el pecho, el instinto antiguo de una madre que quiere correr a abrazar a su cría herida. Pero me quedé anclada a mi lugar. Yo no le había roto el matrimonio. Él mismo lo había construido sobre cimientos de mentiras y desprecio, y esas casas de naipes siempre se caen al primer ventarrón. «Las mentiras siempre cobran intereses, Mauricio», le respondí con voz pausada. «Y casi siempre el pago se hace con soledad». Él levantó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿De verdad no sientes nada, mamá? ¿Me vas a dejar ir así, con las manos vacías y la vida destruida?» Me levanté de la única silla que quedaba, la de madera rústica que yo misma había traído de San Antonio de los Cobres hacía 2 años y que Lorena había exiliado a la zona de lavado. Caminé hasta quedar a un par de metros de él. «Tú me dejaste en una terminal de autobuses con una maleta rota y un boleto sin retorno, Mauricio. Me sacaste de tu vida como si yo fuera un estorbo que arruinaba tu paisaje. Te di raíces, te di alas, te pagué los estudios con el sudor de mi frente y la de tu padre. Te entregué este techo para que formaras una familia. Y tú me pagaste escondiéndome en un cuarto de servicio y prohibiéndome sentarme en tu sala. No me culpes a mí de tu ruina. Yo solo vine a recoger lo que es mío antes de que terminaras de regalarlo». Mi hijo tragó saliva. Asintió lentamente, reconociendo por fin la verdad irrefutable de mis palabras. Dio media vuelta, cruzó el umbral y caminó hacia los elevadores. «Adiós, mamá», susurró sin mirar atrás. «Que Dios te cuide, hijo», le contesté, y cerré la puerta. Pasé el cerrojo de acero grueso y el clic metálico resonó en el silencio de mi hogar. Me di la vuelta y contemplé la inmensidad de mi sala vacía. La luz del mediodía entraba a raudales por los inmensos ventanales, bañando el piso de madera que ahora estaba libre de alfombras costosas y mesas de cristal frágiles. Respiré profundo. El aire ya no olía a difusores de eucalipto ni a tensión acumulada. Olía a libertad pura y llana. Esa misma tarde abrí el sobre de estraza que tenía escondido en mi recetario. Saqué un fajo de billetes grandes, tomé mi bolso y bajé a la calle. Caminé unas cuantas cuadras hasta llegar a un mercado de muebles de madera maciza, de esos que huelen a acerrín y a barniz fresco. No quería muebles de museo en los que nadie pudiera sentarse. Quería cosas reales, hechas por manos trabajadoras. Compré una mesa de comedor redonda, de cedro sólido,
con 4 sillas de respaldo ancho donde mis rodillas no sufrieran al levantarme. Compré un sillón reclinable forrado en tela suave color mostaza, una cama con una cabecera de pino labrado y un par de libreros rústicos. Pagué en efectivo y pedí que me lo llevaran todo esa misma tarde. En los días siguientes, el departamento se transformó por completo. Fui al mercado de plantas y llené el balcón con macetas de barro rebosantes de geranios, helechos y una bugambilia enana que prometía florecer en primavera. Lorena decía que las plantas traían bichos y arruinaban la estética moderna. Yo digo que una casa sin tierra y sin verde es una tumba disimulada. Colgué en la pared principal de la sala un enorme reloj de péndulo y la fotografía enmarcada de mi Anselmo, justo en el centro, donde cualquiera que entrara pudiera ver quiénes eran los verdaderos dueños de ese castillo. Mis pocos libros de recetas, las tazas de cerámica pintadas a mano que me traje de mi pueblo y mis cacerolas de peltre ocuparon el lugar que antes tenían los adornos minimalistas y fríos. Pero la transformación más grande no ocurrió en las paredes, sino en mí misma. La vejez tiene una magia extraña que la sociedad se empeña en ocultarnos. Nos dicen que envejecer es apagarse, que a los 73 años uno ya solo sirve para esperar la muerte sentado en una esquina, tejiendo o viendo telenovelas. Nos hacen creer que somos frágiles, inútiles, que nuestra opinión ya no cuenta porque el mundo avanza muy rápido y nosotros caminamos muy despacio. Pero yo descubrí que la vejez es como la masa madre que usábamos en la panadería. Toma tiempo, requiere paciencia, a veces huele fuerte y parece que no hace nada mientras reposa en la oscuridad. Pero es esa misma masa, vieja y fermentada, la que le da el verdadero carácter, la fuerza y el sabor profundo al pan nuevo. Empecé a hornear de nuevo, no por obligación ni para vender, sino por el puro placer de sentir la vida entre mis dedos. Compré costales de harina de verdad, manteca pura, piloncillo, canela en rama y levadura fresca. Me levantaba a las 6 de la mañana, cuando la ciudad apenas desperezaba sus ruidos, y me ponía mi delantal blanco. Amasaba en la barra de granito negro, golpeando la masa con ritmo, estirándola, dándole forma a las conchas, a los bolillos, a las orejas de hojaldre crujiente. El horno de acero inoxidable, que Lorena solo usaba para guardar sartenes, ahora trabajaba a su máxima capacidad, irradiando un calor que volvía a mi cocina el corazón palpitante de todo el edificio. El aroma a pan dulce recién horneado empezó a filtrarse por debajo de mi puerta, viajando por los ductos de ventilación y llenando los pasillos del 7º piso. Era un olor tan honesto, tan reconfortante, que era imposible ignorarlo. Una mañana de martes, preparé una canasta de mimbre, la cubrí con una servilleta de tela bordada con hilos rojos y la llené con 10 conchas calientes, espolvoreadas con azúcar fina. Salí de mi departamento y tomé el elevador hasta la planta baja. Fermín estaba en su escritorio, peleando con el registro de visitas. Al verme salir del elevador con la canasta, sus ojos se iluminaron. «Buenos días, doña Jacinta», me saludó, poniéndose de pie de inmediato. El respeto en su voz era genuino, muy distinto al saludo mecánico que me daba cuando yo era la sombra que caminaba detrás de Lorena. «Buenos días, Fermín. Les traje un poco de pan fresco, para usted y para Rosita, la muchacha de la limpieza, para que acompañen su café del almuerzo», dije, destapando la canasta y dejando que el vapor azucarado inundara el vestíbulo. Fermín sonrió de oreja a oreja. Tomó un pan con cuidado, casi con reverencia. «No sabe cómo se lo agradezco, patrona. Desde que usted tomó las riendas de su casa, este edificio huele a gloria. Hasta los vecinos del 5º piso andan preguntando si abrió una panadería escondida». Me eché a reír. Una risa fuerte, ronca y libre que rebotó en los cristales inmensos de la entrada. «Dígales que la panadería está cerrada para negocios, Fermín, pero que siempre hay un pedazo de pan para los buenos vecinos». A partir de ese día se hizo costumbre. 2 veces por semana bajaba con mi canasta. Empecé a conocer a la gente que antes me era invisible y para quienes yo también lo era. Conocí a don Arturo, el señor viudo del 3er piso que siempre andaba paseando a su perro Salchicha. Conocí a la muchacha estudiante del 2º, que siempre andaba corriendo y a la que a veces le salvaba el desayuno regalándole un bolillo calientito. Dejé de ser la viejecita arrimada del 702. Me convertí en doña Jacinta,
la matriarca del edificio. La gente en el elevador me saludaba con una sonrisa sincera, me cedían el paso, me preguntaban por mis macetas o por la receta de mis empanadas de crema. Me gané mi lugar en el mundo, no pidiendo permiso, sino tomando el espacio que por derecho me correspondía y llenándolo de mi propia luz. No volví a saber de Mauricio durante meses. Supe, por unos papeles que llegaron al buzón, que su divorcio se había concretado y que ahora vivía en un departamento diminuto en una colonia lejana. No lo busqué. Hay lecciones en la vida que los hijos tienen que aprender raspándose las rodillas, y a veces la mejor forma de amar a un hijo malcriado es soltarle la mano para que aprenda a caminar solo bajo la lluvia. Yo le había dado todo mi esfuerzo. Ahora le tocaba a él forjar su propio destino desde cero, tal como Anselmo y yo lo hicimos en nuestro tiempo. Una tarde de domingo, estaba sentada en mi sillón reclinable color mostaza. Tenía las ventanas abiertas de par en par. El viento mecía las ramas de mis helechos, y el sol anaranjado del atardecer pintaba el piso de madera con tonos dorados. En mis manos sostenía una taza de café negro, y en mi regazo descansaba el viejo cuaderno de tapas de cuero donde Anselmo me escribía dedicatorias entre las recetas de pan. Miré la fotografía de mi esposo en la pared. «Hicimos un buen trabajo, viejo», le dije en voz alta al retrato. «Nos costó sangre, sudor y madrugadas, pero construimos algo firme». Nuestro hijo se perdió un poco en el camino. Se dejó cegar por las luces de la ciudad y las cosas que brillan por fuera pero están vacías por dentro. Pero nuestro patrimonio no se perdió. Yo me encargué de defenderlo. Toqué la pesada llave de acero que ahora colgaba de un cordón grueso alrededor de mi cuello. Ya no necesitaba esconderla en el bolsillo de un suéter. La llevaba a la vista, como una medalla al valor, como el recordatorio constante de que mi voz tenía peso y mi presencia tenía dueño. Pensé en Ernesto Villalobos, el notario. Había ido a verlo un par de semanas atrás para dejar mi testamento en regla. Le dejé instrucciones muy claras. El departamento pasaría a manos de Mauricio solo cuando yo cerrara los ojos para siempre, pero bajo una condición estricta de fideicomiso. No podría venderlo hasta cumplir 60 años. Así me aseguraba de que aprendiera a valorar el techo que lo cobijaba y de que nunca más una mala decisión lo dejara en la calle. Mientras yo respirara, yo era la única reina de mi castillo. Di un sorbo al café. Estaba en el punto perfecto de amargor. Me di cuenta de que el abandono que sufrí en aquella terminal de autobuses, entre el ruido de los motores diésel y el olor a fritangas, fue el regalo más grande que mi hijo pudo darme. Si él no me hubiera empujado al abismo, yo habría seguido encogida en el cuarto de servicio, tragándome el polvo de su desprecio, esperando pasivamente a que el tiempo me consumiera hasta volverme ceniza. Pero al intentar tirarme a la basura, me obligó a recordar de qué material estaba hecha. Me obligó a sacar las garras que los años de prudencia me habían limado. Descubrí que la fuerza de una mujer no se mide por la firmeza de su piel ni por la velocidad de sus pasos, sino por la determinación de su espíritu cuando decide que ya no va a retroceder un solo centímetro más. Cerré el cuaderno de recetas de Anselmo y lo dejé sobre la mesita de centro. Me levanté del sillón con calma, sintiendo mi cuerpo presente, vivo, reclamando su espacio en el mundo. Caminé hacia la cocina para preparar la masa del día siguiente. Esparcí la harina blanca sobre la piedra negra, sintiendo el polvo suave entre mis dedos marcados por el tiempo. Formé el volcán, vertí el agua tibia y agregué la levadura. Mis manos empezaron a amasar con el ritmo pausado y seguro de quien sabe exactamente lo que hace. El silencio de mi hogar me abrazó por la espalda, pero no era un silencio de soledad, era la paz profunda de la victoria. Entendí que la vida me había dado la receta perfecta para mi propia libertad, y yo, doña Jacinta Vargas de la Cruz, no nací para ser migaja en la mesa de nadie, sino para ser el pan entero, fuerte y bien horneado, que alimenta su propio destino.